La fe busca la comprensión, San Anselmo de Canterbury. En pocas palabras sugiere que la fe religiosa no es incompatible con el deseo de comprender y conocer más profundamente los principios y fundamentos de la propia fe. Implica que la fe no se basa en la ceguera o la ignorancia, sino que busca una comprensión racional y espiritual de las verdades religiosas. La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental, comprendido entre el siglo V y XV. Su inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del Imperio Romano de Occidente, y su final en 1492, año en el que Colón llegó a América. También cabe destacar, dato curioso, que se tiene como fecha el fin de la Edad Media en el año 1453. Y te preguntarás por qué, mi pequeño saltamontes. Bueno, aquí te explico. La fecha de 1453 se considera a menudo como el fin de la Edad Media debido a dos eventos históricos trascendentales que ocurrieron ese año. Primero, caída de Constantinopla el 29 de mayo de 1453. La ciudad de Constantinopla, hoy Estambul, cayó ante las fuerzas del Imperio Otomano dirigida por el sultán Mehmed II. Esta conquista marcó el fin del Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, que había existido durante más de 1000 años. La caída de Constantinopla tuvo un impacto significativo en Europa, ya que cerró la principal ruta comercial terrestre hacia Asia y provocó la diáspora de académicos y artistas bizantinos que llevaron consigo la cultura y el conocimiento clásico a Occidente. Segundo evento histórico, fin del papado de Aviñón. En el mismo año, en 1453, el Papa Nicolás V trasladó la sede papal de Aviñón en Francia a Roma, poniendo fin al periodo conocido como el cautiverio de Aviñón. Durante casi 70 años los papas habían residido en Aviñón, lo que generó una división en la Iglesia Católica y una crisis de autoridad. El regreso del papado a Roma simbolizó una restauración de la centralidad de la Iglesia y se considera un hito importante en la transición de la Edad Media al Renacimiento. Estos eventos históricos marcaron el final de una era y el comienzo de una nueva etapa en la historia europea, caracterizada por cambios políticos, culturales y religiosos. Por lo tanto, la fecha de 1453 se utiliza ampliamente como un punto de referencia para el fin de la Edad Media. Además, que esta época comprende 10 siglos, un enorme espacio de tiempo, por lo que a su vez se subdivide en Alta Edad Media y Baja Edad Media. La Alta Edad Media comprende el periodo del siglo V al siglo X, un total de 5 siglos, caracterizado por la lucha por la supremacía de los tres imperios coetáneos, el bizantino, el islámico y el carolingio. Y la Baja Edad Media supone un periodo con enormes repercusiones y proyecciones en el futuro. Las instituciones establecidas en la época y los valores sociales entraron en decadencia y comenzó su institucionalización como medida para protegerlas. Y adentrándonos un poco más, ahora hablaremos sobre la cristiandad y las cruzadas. Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica en plena Edad Media. Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar para la cristiandad la región de Oriente Próximo, conocida como Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam desde el siglo VII. Los participantes de las cruzadas, conocidos como cruzados, tomaban votos religiosos de manera temporal y se les concedía indulgencia por sus pecados. ¿Pero qué significaba eso? Significaba que las indulgencias eran una forma de remisión parcial o completa de la pena temporal por los pecados cometidos. Según la enseñanza católica de la época, las personas que pecaban acumulaban una deuda con Dios, que debía ser purgada en esta vida o en el purgatorio después de la muerte. Como resultado, la Iglesia otorgaba indulgencias como un medio para reducir o eliminar la pena temporal asociada con los pecados cometidos. Esto permitía que los participantes obtuvieran la remisión de parte o de la totalidad de sus penas temporales y aceleraran su entrada al cielo. El cristianismo desempeñó un papel central en las cruzadas, que fueron una serie de conflictos militares
y expediciones llevadas a cabo por los cristianos europeos entre los siglos XI y XIII. Estas cruzadas fueron emprendidas con el objetivo principal de recuperar Tierra Santa, especialmente Jerusalén, de manos de los musulmanes que la controlaban en ese momento. El papel del cristianismo en las cruzadas fue multifacético y abarcó diferentes aspectos. Motivación religiosa fue uno de los principales impulsores de las cruzadas. La Iglesia Católica desempeñó un papel fundamental en la promoción de las cruzadas, enfatizando la importancia de liberar los lugares sagrados del cristianismo del dominio musulmán. Los líderes eclesiásticos como el Papa promovieron activamente las cruzadas como una empresa justa y piadosa, ofreciendo indulgencias y beneficios espirituales a aquellos que participaran en ella. Y el segundo aspecto fue la unificación de los cristianos. Las cruzadas también ayudaron a unificar a los cristianos europeos bajo una causa común. Las diferentes facciones cristianas y los señores feudales a menudo estaban divididos y enfrentados entre sí. Sin embargo, las cruzadas les brindaron la oportunidad de unirse en un esfuerzo conjunto para luchar por una causa compartida. Esto fortaleció el sentido de identidad cristiana y promovió una mayor cooperación entre los reinos y territorios cristianos. Y el tercer aspecto fue la expansión territorial y político-económica. Además de los motivos religiosos, las cruzadas también tuvieron un componente de expansión territorial y político-económico. Algunos líderes europeos vieron en las cruzadas una oportunidad para expandir sus territorios, obtener riquezas y ejercer influencia en Oriente Medio. El control de las rutas comerciales hacia Tierra Santa también era un incentivo económico importante para algunos participantes. Y ahora hablaremos sobre la importancia del Imperio Carolingio y Bizantino. El Imperio Carolingio, que existió aproximadamente desde el año 800 hasta el siglo IX, tuvo una importancia significativa en la historia de Europa. Fue fundado por Carlomagno, también conocido como Carlos I, quien unificó gran parte de Europa occidental bajo su gobierno. Aquí hay algunas razones destacadas que explican la importancia del Imperio Carolingio. Unificación territorial. Bajo el gobierno de Carlomagno, el Imperio Carolingio logró unir vastas regiones de Europa occidental que habían estado fragmentadas desde la caída del Imperio Romano. Esto proporcionó una medida de estabilidad y cohesión política en un momento de incertidumbre y conflictos constantes. Protección y defensa. La creación del Imperio Carolingio ayudó a proteger a los territorios centrales de Europa contra las invasiones de los pueblos bárbaros como los vikingos, magiares y sarracenos. Carlomagno y sus sucesores implementaron un sistema defensivo conocido como el sistema de marca, que consistía en establecer fronteras fortificadas y defenderlas de manera activa. Fomentó la cultura y la educación. Carlomagno fue un gran patrocinador de la cultura y las artes. Promovió el Renacimiento carolingio, una época de renacimiento intelectual que buscaba revivir la educación clásica y la erudición. Creó escuelas y bibliotecas para promover la educación, lo que sentó las bases para el posterior desarrollo de la civilización europea. El Imperio Bizantino fue una entidad política y cultural que tuvo una importancia significativa en la historia de Europa y Oriente Medio durante más de 1000 años. Se destacan algunas de las razones por las cuales el Imperio Bizantino fue importante. Herencia de la cultura clásica. El Imperio Bizantino preservó gran parte de la herencia cultural y literaria de la antigua Grecia y Roma. Los eruditos bizantinos recopilaron y copiaron numerosos textos clásicos, lo que permitió que estos conocimientos y obras maestras literarias se conservaran y posteriormente influyeran en el Renacimiento europeo. Conservación del cristianismo ortodoxo. El Imperio Bizantino fue un baluarte del cristianismo ortodoxo. A medida que el cristianismo se expandía, el emperador Constantino el Grande legalizó la religión y se convirtió él mismo al cristianismo, sentando las bases para la transformación del Imperio Romano en una entidad cristiana. A través de los siglos, el Imperio Bizantino desempeñó un papel central en la definición y la propagación de la Iglesia ortodoxa.
Defensa del cristianismo contra el Islam. El Imperio bizantino se encontró con el surgimiento del Islam en el siglo VII y a lo largo de los siglos fue un frente fundamental en la defensa del cristianismo en la región. Luchó contra varias incursiones musulmanes y protegió el acceso a Tierra Santa para los peregrinos cristianos. Sostenimiento de la continuidad romana. El Imperio bizantino se consideraba a sí mismo como el heredero legítimo del Imperio romano. Mantuvo una organización administrativa y un sistema legal similar al de Roma, lo que contribuyó a la continuidad de la cultura clásica y la tradición romana en la historia europea. Innovación arquitectónica. Los bizantinos fueron reconocidos por su arquitectura distintiva, especialmente por el desarrollo de la cúpula y la construcción de impresionantes iglesias e infraestructuras públicas, como la famosa Hagia Sofía. Y ahora hablaremos sobre la importancia de la Edad Moderna. Fue un periodo histórico de gran importancia que abarcó desde aproximadamente el siglo XV hasta el siglo XVIII. Dependiendo de las regiones y acontecimientos específicos. Fue una época de importantes cambios sociales, económicos, políticos y culturales que tuvieron un impacto duradero en el desarrollo de la civilización occidental y del mundo en general. Se destacan algunas de las razones por las cuales la Edad Moderna fue importante. Descubrimientos geográficos y expansiones coloniales. Durante la Edad Moderna se realizaron notables descubrimientos geográficos que expandieron significativamente el conocimiento del mundo y condujeron a una época de exploración y expansión colonial. Los viajes de Cristóbal Colón, Vasco de Gama y otros exploradores europeos abrieron nuevas rutas comerciales y establecieron vínculos entre diferentes culturas y continentes. Reforma protestante y la división de la cristiandad. La Reforma protestante, liderada por figuras como Martín Lutero, Juan Calvino y otros reformadores, provocó una división dentro de la Iglesia Católica y dio lugar a la formación de diferentes denominaciones cristianas. Esto tuvo un profundo impacto en la historia religiosa y política de Europa. Revolución científica. La Edad Moderna fue testigo de un cambio en la forma en que se comprendía el mundo y el universo. La revolución científica, con figuras como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Johannes Kepler, redefinió la visión del cosmos y sentó las bases para la ciencia moderna. Cambios sociales y políticos. La Edad Moderna fue un periodo de cambios en las estructuras sociales y políticas. Surgieron nuevas formas de gobierno como el absolutismo y el parlamentarismo, y se establecieron las bases para la formación de estados-nación. Pero, ¿qué quiere decir eso, estado-nación? Aquí te explico. Muchas regiones que anteriormente eran territorios fragmentados y feudales comenzaron a consolidarse en entidades políticas más cohesivas y unificadas, conocidas como estado-nación. Estos estados-nación se caracterizaban por tener un territorio definido, una población común, una cultura compartida y una autoridad centralizada en el gobierno. La formación de estados-nación fue un proceso complejo que involucró la consolidación del poder político y la identidad nacional. Ejemplos de estados de nación que surgieron en la Edad Moderna incluyen España, Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Renacimiento cultural y artístico. La Edad Moderna fue también el periodo del Renacimiento, un movimiento cultural y artístico que promovió un resurgimiento del interés en la cultura clásica, el humanismo y la creatividad artística. Grandes artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y William Shakespeare florecieron en este periodo. Desarrollo del comercio y el capitalismo. La Edad Moderna fue testigo del surgimiento del capitalismo y un aumento significativo en el comercio. Las rutas comerciales internacionales se expandieron, lo que condujo a una creciente interconexión económica entre Europa, Asia y América. Y ahora les contaré breves curiosidades sobre los temas ya hablados.
¿Sabías que durante la Edad Media la gente creía firmemente en la magia y las fuerzas sobrenaturales? Se utilizaban amuletos y talismanes para protegerse de enfermedades, maldiciones y otros peligros. Uno de los amuletos más conocidos era el triángulo mágico, que se creía que protegía contra el mal y proporcionaba buena suerte. También se usaban amuletos en forma de animales como los dientes de lobo o las garras de león para otorgar las características deseables de esos animales a sus portadores. Cruzada de los Niños. Uno de los episodios más curiosos de la cruzada fue la Cruzada de los Niños. En 1212, miles de niños europeos, inspirados por el fervor religioso y rumores de que niños puros podrían liberar Tierra Santa, comenzaron a viajar hacia el Mediterráneo para embarcarse en una cruzada no autorizada. Sin embargo, muchos de ellos fueron víctimas de traficantes y nunca llegaron a su destino. Reliquias sagradas y su importancia política. Carlomagno consideraba importante la adquisición de reliquias sagradas, como fragmentos de la cruz de Cristo o los restos de los santos, para afirmar la legitimidad de su gobierno y aumentar su prestigio. Estas reliquias se distribuyeron en iglesias de todo el imperio y contribuyeron a fortalecer el papel de la iglesia en la política y la sociedad carolingia. Batallas e innovaciones militares. Los bizantinos desarrollaron diversas innovaciones militares, como el fuego griego, una sustancia incendiaria utilizada en la guerra naval para lanzar proyectiles ardientes a los barcos enemigos. Esta arma secreta fue un factor clave en muchas victorias navales bizantinas. Invención de la imprenta. Uno de los avances más importantes de la Edad Moderna fue la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg alrededor del año 1440. La imprenta revolucionó la forma en que se producían y difundían los libros, acelerando la propagación del conocimiento y contribuyendo al Renacimiento y la Reforma Protestante. Hasta aquí nuestro recorrido, pero incluso la nobleza de los ideales puede sucumbir ante la discordia y el fanatismo. ¿Pero qué no quiere decir esto? Los ideales nobles pueden verse empañados y corrompidos por la discordia y el fanatismo en determinados momentos históricos. Esto puede aplicarse tanto a la Edad Media durante las Cruzadas como a otros periodos históricos en la Edad Moderna y más allá. En el contexto de las cruzadas, si bien inicialmente se presentaron como esfuerzos para recuperar lugares considerados sagrados por los cristianos y difundir la fe, a lo largo del tiempo se vieron afectadas por rivalidades políticas, ambiciones personales y extremismos religiosos. Las motivaciones originales de la nobleza y piedad se vieron opacadas en muchos momentos por el conflicto y la violencia exacerbados por la intolerancia y el fanatismo.